El fin de la ley. La ley del Dios del Antiguo Testamento no solo la establecieron matando a los transgresores, sino que también mataban a quienes no obedecieran a los sacerdotes. Deuteronomio 17:12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá. El Dios del Antiguo Testamento ordenaba las muertes y todo el pueblo tenía que participar matando a los que aquel Dios indicaba. Números 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Esta es la justicia del Dios del Antiguo Testamento, una justicia que ordena matar a una persona inocente cuyo único delito había sido recoger leña, una justicia que no fomenta la vida, sino la muerte. Deuteronomio 13:6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo le apedreará hasta que muera. Todo el pueblo tenía que participar matando a quienes el Dios del Antiguo Testamento sentenciaba a muerte, y todo aquel pueblo estaba convencido que a Dios se le servía matando. Pero Jesús de Nazaret dejó bien claro que quienes matan pensando que con ellos le rinden servicio a Dios, esos no conocen al Padre ni a Él. Juan 16:2. Habla Jesús de Nazaret: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Por estas palabras que salieron de la boca de Jesús es fácil comprender que el Padre que envió a Jesús jamás ordenó ninguna de las muertes que cometen aquellos que piensan que matando les sirven a Dios. Y entonces los que no conocían al Padre ni a Jesús eran los que obedecían a las órdenes de matar a los blasfemos y a los que no guardaban el día de reposo o a los adúlteros, como fue mandado en la ley del Dios del Antiguo Testamento. Levítico 24:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. Son muchas las muertes mandadas en la ley del Dios del Antiguo Testamento, y por eso es imposible que el Padre que envió a Jesús sea aquel Dios que entregó a Moisés aquella ley llena de órdenes de muerte. Éxodo 31:15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. El Dios del Antiguo Testamento ordenó que mataran a los transgresores de la ley, y entonces quienes le servían a ese Dios le servían matando a los transgresores de la ley, y con eso queda clarísimo que los que no conocen al Padre que envió a Jesús ni a Jesús son los que le sirven al Dios del Antiguo Testamento. Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ordenando matar a los transgresores, fue como el Dios del Antiguo Testamento impuso su ley por medio de Moisés. Y si aquella ley fue impuesta matando, entonces aquella ley está cimentada sobre los cadáveres de los transgresores, sobre los asesinos de los transgresores, y sobre todas las muertes y todas las venganzas que el Dios del Antiguo Testamento estableció con aquella ley. Números 35:16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará.
Con la ley del Dios del Antiguo Testamento, todos estaban obligados a vengarse y todos estaban obligados a matar, porque aquí se testifica que el vengador tenía que matar al homicida cuando se encontrara con él. Y aquel Dios también estableció en su ley que quienes reciben golpes, quemaduras o heridas tenían que vengarse devolviendo el golpe, la quemadura o la herida. Éxodo 21:24. Habla el Dios de las venganzas, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Con la ley de ese Dios, todos estaban obligados a vengarse y todos estaban obligados a matar a quien ese Dios indicara. Pero además, matar a los enemigos es lo que ese Dios prometió como premio a quienes cumplieran con sus mandamientos, porque lo más importante para ese Dios es que las personas se maten y se venguen los unos a los otros. Levítico 26:3 habla el Dios de las promesas de muerte. Si anduvierais en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Y en el versículo 7 continúa diciendo, y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Habría que estar muerto en el entendimiento para no comprender que el único propósito de aquel Dios con su ley es conformar un mundo donde las personas se maten y se venguen los unos de los otros, un mundo donde se juzguen los unos a los otros, un mundo donde se condenen los unos a los otros, un mundo donde ninguno pueda perdonar a otro, porque los mandamientos establecidos con esa ley obligan a matar y a tomar venganza siempre, y que ninguno piense que aquellos mandamientos de vengarse y de matar que fueron establecidos por el Dios del Antiguo Testamento en su ley son cosas del pasado, porque aquel Dios continúa siendo Dios en este mundo y porque además, según el testimonio entregado por Jesús de Nazaret, aquella ley que impusieron matando a quienes no la guardaran permanecerá intacta con todas sus jotas y todas sus tildes hasta cuando pasen el cielo y la tierra. Mateo 5:18 habla Jesús de Nazaret. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si la ley del Dios del Antiguo Testamento continuará vigente con todas sus jotas y todas sus tildes hasta que pasen del cielo y la tierra, entonces hoy también permanecen vigentes las órdenes de matar a quien no guarda el día de reposo y también la orden de matar a quien blasfemia a ese Dios y a quien mata a otro y las órdenes de vengarse matando al homicida y además de permanecer vigentes todas las órdenes de muerte mandadas por aquel Dios en su ley y también permanecen vigentes todos los sacrificios de vacas y ovejas que estableció aquel mismo Dios en su ley para que los cumplan todos los que lo adoran. Éxodo 20:24 habla el Dios del Antiguo Testamento. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Vacas y ovejas sacrificadas sobre un altar de tierra es lo que pide el Dios del Antiguo Testamento para que lo adoren como Dios. Y como aquellos sacrificios de vacas fueron establecidos en la ley que permanecerá vigente hasta que pasen el cielo y la tierra, entonces es absolutamente obvio que aquellos sacrificios de vacas también hoy permanecen vigentes. Levítico 6:24. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. El lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. Si los sacrificios de vacas que pide el Dios que adoran en las iglesias hacen parte de la ley del Dios del Antiguo Testamento, entonces quienes adoran a ese Dios que mandó la ley tendrán que cumplir con aquellos sacrificios hasta que pasen del cielo a la tierra para no convertirse en transgresores de la ley. Y si una vaca degollada es una cosa santísima en la ley del Dios del Antiguo Testamento, es porque lo más santo en aquella ley es la muerte mediante el derramamiento de sangre, porque derramamiento de sangre es lo que genera cualquier muerte por degollación. Versículo 26. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo, será comida. En el atrio del tabernáculo de reunión, todo lo que tocare su carne será santificado. Todo lo que toque la carne de la vaca desagrada será santificado. Y continúa diciendo aquel macabro Dios, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Lo que realmente está mandando el Dios del Antiguo Testamento con aquella orden de lavar las gotas de sangre que cayeran sobre el vestido del sacerdote es ordenar que se elimine hasta la última gota de vida de la vaca sacrificada, porque la sangre es la vida de la carne. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está.
Si la vida de la carne está en la sangre, entonces cuando a la vaca le derraman toda su sangre, lo que le están derramando a la vaca es toda su vida. Y si cuando la vaca degollada derrama hasta la última gota de su sangre, se convierte en una cosa santísima para el Dios del Antiguo Testamento, es porque lo santísimo para el Dios del Antiguo Testamento es la muerte. Y por eso muerte sin derramamiento de sangre es lo que siempre pedía el Dios del Antiguo Testamento. Josué 10:28. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, los destruyó con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada. Y de Maceda pasó a Josué y todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada. Horrorosos genocidios ejecutados a filo de espada, donde corrían ríos de sangre, y todos ellos ordenados por el sanguinario Dios del Antiguo Testamento. Versículo 40. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. En asesinos desalmados y sin escrúpulos se convirtieron todos los que estuvieron al servicio del Dios del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo que quienes mataban pensando que le estaban sirviendo a Dios, esos no lo conocían ni a Él ni al Padre que lo envió, porque a quien conocen aquellos es al repugnante Dios de la muerte, que ordena derramamientos de sangre y genocidios de pueblos enteros. Deuteronomio 13:12. Habla el Dios de la muerte. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de tu ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios. Matando pueblos enteros y derramando sangre de personas inocentes es como se le sirve al Dios que le entregó a Moisés la ley de la muerte, que aún en el día de hoy permanece vigente. Y este es el momento para que todos los que adoran a ese Dios comprendan que también hoy continúan vigentes todas las maldiciones y las pestes que el Dios del Antiguo Testamento prometió traer sobre quienes no hacen todo lo que Él manda en su ley. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todas estas maldiciones continúan vigentes para quienes permanecen adorando al Dios del Antiguo Testamento sin guardar su ley. Y entonces no hay necesidad de explicar nada para comprender que todas estas maldiciones caen hoy sobre los cristianos del mundo entero, porque todas las feligresías cristianas permanecen hoy adorando al Dios del Antiguo Testamento, pero sin guardar su ley. Versículo 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayuno, y te perseguirán hasta que perezcas. Estas promesas de pestes y maldiciones del Dios del Antiguo Testamento para quienes no guarden su ley no solo son reales, sino que también son totalmente actuales, porque Jesús de Nazaret dijo que aquella ley permanecería vigente hasta con su última tilde, hasta que pasen el cielo y la tierra. Y entonces maldiciones y pestes que los perseguirán hasta el día de su muerte es lo que reciben hoy las feligresías cristianas, porque todas las feligresías cristianas adoran al Dios del Antiguo Testamento, pero sin guardar su ley. Gálatas 3:10. Habla el apóstol Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los que hoy adoran a ese Dios y no guardan su ley permanecen como malditos, pero además aquel Dios también promete quebrantar hasta destruir todo cuanto hagan quienes dejen de lado lo que Él manda. Deuteronomio 28:20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado.
Y también promete aquel Dios del Antiguo Testamento que quienes no le obedezcan no prosperarán jamás y que serán oprimidos, serán robados y que no podrán habitar en la casa que edifiquen y que su mujer se acostará con otro. Versículo 29. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán. Todos estos castigos impuestos por el Dios del Antiguo Testamento para quienes no guardan su ley evidencian que la ley del Dios del Antiguo Testamento es una ley para la carne y no para el espíritu, porque ser oprimido y robado es un castigo físico y material que se sufre en la carne. Y si alguien se desposa con mujer y la mujer se acuesta con otro, eso también es una cosa física y material relacionada únicamente con la carne. Y si a alguien le roban la casa que edificó o la viña que plantó, le están robando cosas materiales y no espirituales. O si alguien le roba su buey o su asno, esos también son cosas materiales y no espirituales. Y si tus ovejas se las dan a tus enemigos, eso también es una cosa material y relacionada con carne. Y si todos los castigos impuestos por el Dios del Antiguo Testamento para quienes no guardan su ley son castigos para la carne, entonces es absolutamente obvio que la ley del Dios del Antiguo Testamento fue establecida únicamente para la carne. Por eso el Dios del Antiguo Testamento también prometió enviar enfermedades y plagas que destruirán la carne de quienes no guarden su ley. Versículo 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. La destrucción que el Dios del Antiguo Testamento promete para quienes no guardan su ley es la destrucción de la carne y no del espíritu, porque el espíritu no se puede destruir ni con pestes, ni con plagas, ni con ninguna enfermedad. Y con esto queda clarísimo que el Dios del Antiguo Testamento solo tiene potestad sobre la carne y no sobre la espiritualidad de las personas. Y por eso las recompensas que ofrece el Dios del Antiguo Testamento para quienes guardan su ley son recompensas materiales y perecederas. Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Todo lo que ofrece el Dios del Antiguo Testamento para quienes guardan su ley son cosas perecederas y terrenales, porque una exaltación en la tierra es una recompensa perecedera. Y también son perecederos los frutos de la tierra, las crías de las vacas y los rebaños de las ovejas que el Dios del Antiguo Testamento promete para quienes atiendan a su voz. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Una bendición que ofrece frutos de la tierra, frutos de bestias, frutos de vacas y frutos de ovejas es una bendición material, terrenal, perecedera y carnal. Y si eso es lo único que les ofrece el Dios del Antiguo Testamento a quienes le adoran como Dios, es porque ese Dios no puede ofrecer cosas espirituales y mucho menos puede ofrecer cosas celestiales. Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Solo beneficios en la tierra les ofrece el Dios del Antiguo Testamento a quienes le adoran como Dios. Entonces los que creen que guardando los mandamientos del Dios del Antiguo Testamento serán recompensados en el cielo están bastante equivocados. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ninguna recompensa celestial recibirán los que adoran al Dios del Antiguo Testamento, sencillamente porque el Dios del Antiguo Testamento jamás prometió ninguna recompensa celestial. Levítico 26:4. Yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra.
Solo tierra y frutos producidos en la tierra es lo que promete el Dios del Antiguo Testamento a quienes le adoran como Dios. Y entonces los que creen que después de muertos serán recompensados en el cielo por el Dios del Antiguo Testamento, esos están rotundamente muertos en el entendimiento, porque ese Dios solo ofrece cosas de la tierra y jamás ofreció cosas del cielo, pues en el cielo no hay vacas, ni bestias, ni frutos de la tierra, y lo que ofrece ese Dios son crías de vacas, crías de bestias, crías de ovejas y papas, naranjas, tomates, cebollas, puerros, ajos, etc., porque esos son los frutos que produce la tierra, y son los frutos producidos en la tierra es lo que ofrece el Dios del Antiguo Testamento. Deuteronomio 31:20 habla el Dios de los productos de la tierra. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán. Las recompensas que reciben los que hoy guardan la ley del Dios del Antiguo Testamento son recompensas para comer y engordar en la tierra, porque aquellas recompensas son crías de bestias, crías de vacas, crías de ovejas, y cebollas, tomates, tamales y todo lo que sirva para engordar la carne, porque comer, saciarse y engordar es lo que promete el Dios del Antiguo Testamento a quienes le adoran como Dios. Deuteronomio 8:7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Únicamente tierra que produce comida y bebida para engordar la carne es lo que promete el Dios del Antiguo Testamento a los que hacen parte de su reino y a los que adoran a ese Dios y están esperando ir al cielo cuando mueran. Les diré que polvo de la tierra es lo único que les promete ese Dios para cuando mueran. Génesis 3:19 habla el Dios que solo promete tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Al polvo de la tierra volverán todos los que adoran al Dios del Antiguo Testamento, porque eso fue lo que les prometió aquel Dios. O sea que al polvo de la tierra volvieron después de su muerte todos los hombres que a través de todos los siglos permanecieron adorando al Dios del Antiguo Testamento. Y entonces ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Josué, ni Elías, ni el rey David, ni Salomón, ni ninguno de las 12 tribus de Israel subió al cielo después de su muerte, porque la única promesa que les hizo el Dios de ellos para cuando murieran era que volverían al polvo de la tierra. Y con eso queda inmensamente claro que al polvo de la tierra volverán todos los que hoy adoran al Dios del Antiguo Testamento, pero mientras permanezcan vivos recibirán todas las pestes y todas las maldiciones que el Dios del Antiguo Testamento prometió para aquellos que no confirmen las palabras de su ley para hacerlas. Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Los que hoy permanecen adorando al Dios del Antiguo Testamento no recibirán ni gordura, ni vacas, ni bestias, ni puerros, ni ovejas, porque estos no guardan ninguna de las palabras que el Dios del Antiguo Testamento manda en su ley. Y entonces lo único que reciben hoy los que adoran al Dios del Antiguo Testamento son maldiciones y pestes, porque maldiciones y pestes fue lo que estableció aquel Dios en su ley para quienes no confirmen sus palabras. Y para saber lo que tienen que hacer los malditos que adoran al Dios del Antiguo Testamento para liberarse de aquellas maldiciones, lo tenemos bastante fácil, porque las Escrituras testifican quiénes son los únicos que fueron redimidos de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 habla el apóstol Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cuando el apóstol Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no se está refiriendo a que Cristo había redimido de la ley a todos los moradores de la tierra, sino únicamente a los que lo vieron y creyeron en él. Presten mucha atención. Juan 6:40 habla Jesús de Nazaret. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si la voluntad del Padre que envió a Jesús es que Jesús resucite en el día postrero a los que lo vieron y creyeron en él, entonces los que creyeron en Jesús ya no volverán al polvo de la tierra, como vuelven los que están bajo la potestad del Dios del Antiguo Testamento, porque estos volverán a vivir en el día postrero. Y con esto queda inmensamente claro que los que creyeron en Jesús de Nazaret ya no están bajo la potestad del Dios del Antiguo Testamento, sino bajo la voluntad del Padre que envió a Jesús. Y entonces
entonces, por ende, los que vieron a Jesús y creyeron en él fueron liberados de la maldición de la ley y de tener que degollar vacas para el perdón de sus pecados, de guardar los días de reposo y de tener que pagar diezmos y ofrendas, y ya no tendrán que devolver golpe por golpe, ni herida por herida, ni quemadura por quemadura, ni ninguna de las cosas que el Dios del Antiguo Testamento manda en su horrorosa ley, sencillamente porque todos los que creen en Jesús de Nazaret ya no están bajo la potestad del Dios del Antiguo Testamento, sino bajo la voluntad del Padre que envió a Jesús. Por eso los apóstoles dejaron testimonio que Cristo es el fin de la ley. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Aquí se testifica que el fin de la ley es Cristo, pero eso no significa que la ley finalizó con la venida de Jesús, sino que la ley finaliza para los que guardan los mandamientos del Cristo, porque si Cristo pide que se amen los unos a los otros, eso es lo contrario a lo que pide el Dios de las venganzas en su ley, y entonces quienes guardan los mandamientos del Cristo hacen la voluntad del Padre que envió a Cristo, y no lo que pide el Dios de la ley, y quienes perdonan hasta 70 veces 7 como lo pide el Cristo, esos están guardando los mandamientos del Cristo y haciendo la voluntad del Padre que envió a Cristo y no lo que pide el Dios de la ley. Y entonces, por ende, la horrorosa ley del Antiguo Testamento finaliza únicamente para quienes permanezcan fieles a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Pero para quienes permanezcan adorando al Dios que mandó aquella tenebrosa ley llena de órdenes de muerte, de venganzas y de vacas muertas, para esos no finaliza la ley. Y por eso los que hoy permanecen adorando al Dios del Antiguo Testamento, esos permanecerán como malditos hasta que pasen el cielo y la tierra. Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que todos comprendan que los que permanecen fieles a Jesús de Nazaret son los únicos que se liberan de las maldiciones y de toda la ruina prometida por el Dios del Antiguo Testamento para quienes no guarden su ley, y para que también comprendan que la voluntad del Padre que está en los cielos no es que guarden aquella espantosa ley llena de odio, de muertes y de maldiciones, sino que crean en Jesús de Nazaret, porque las enseñanzas de Jesús de Nazaret son las únicas que contienen las verdaderas peticiones del Padre que está en los cielos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Solo cosas espirituales como amar, bendecir, hacer el bien y orar por quienes te odian son las cosas que pide el Padre que está en los cielos. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. La voz de Jesús de Nazaret es la voz del Padre que está en los cielos. Y entonces lo que pide el Padre que está en los cielos es que no juzguen a ninguno, que no condenen a ninguno, que perdonen a todos. Al que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la voz que Jesús dijo que sus ovejas oirían, porque esta es la voz del Padre, lleno de amor y de luz, que envió a Jesús a traer la verdad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todas estas palabras que salieron de la boca de Jesús conforman la única ley que permanecerá vigente cuando pasen el cielo y la tierra. Una ley celestial que no pide matar a ninguno. Una ley de luz que pide que ninguno condene a otro. Una ley de amor, de perdón y de misericordia que limpiará los corazones de quienes se acojan a ella. Una ley de paz que pide no pelear con ninguno, ni aunque te quiten lo que es tuyo. Una ley de justicia divina que no promete recompensas para hacerle daño a ninguno, sino recompensas de crear un mundo misericordioso y pacífico donde todos serán llamados hijos de Dios. Mateo 24:35 habla Jesús de Nazaret. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras que salieron de la boca de Jesús no pasarán cuando pasen el cielo y la tierra, porque las palabras que salieron de la boca de Jesús tienen vigencia eterna. Y este es el momento para que todos comprendan que la ley de muertes, de maldiciones y de vacas muertas que estableció en este mundo el Dios del Antiguo Testamento no tiene vigencia eterna, porque Jesús dijo que aquella ley existiría con todas sus cotas únicamente hasta cuando pasaran el cielo y la tierra. Y entonces cuando pasen el cielo y la tierra, también pasará aquella horrorosa ley con todas sus jotas y todas sus tildes. Apocalipsis 21, versículo 1.
vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Si el apóstol Juan testifica que cuando llegó el día del Señor, el primer cielo y la primera tierra pasaron, entonces con ellos pasó también todo lo que el Dios del primer cielo y de la primera tierra había establecido con su ley, porque el apóstol Juan también testificó que en la nueva tierra ya no habrá más muerte. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si en la nueva tierra no habrá más muerte, entonces es absolutamente obvio que en la nueva tierra no habrá ningún espacio para la espantosa ley de la muerte del criminal Dios que durante todos los siglos han permanecido adorando en todos los templos y en todas las iglesias de la primera tierra. Y también es absolutamente obvio que si en la nueva tierra ya no habrá más muerte, es porque en la nueva tierra solo se hará la voluntad del Padre lleno de amor y de misericordia que vino a predicar Jesús de Nazaret. Y entonces en la nueva tierra, donde no habrá venganza sino perdón y misericordia, se establecerá el reino de Dios. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este es el reino con el cual edificaremos una nueva tierra, cuando todos hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos. Los que tengan oído para oír, que oigan.